si la orientación no me falla hoy, estoy mirándote desde Madrid. Así diría Andrés Calamaro. Calamaro, creo que hincha de Real Madrid. No sé si tan contento después de la actuación del equipo el día martes. Bienvenidos a esta entrega especial de Fútbol Infinito. Un placer que estén acompañándonos aquí en Red de Fútbol. Último día aquí en Madrid después de lo que fue la victoria de Real Madrid en la primera jornada del campeonato de la Liga 25-26. Una victoria bastante ajustada, de la cual estaremos hablando, como siempre, agradeciéndoles porque estén ahí, porque sean parte de Red de Fútbol y de todos nuestros contenidos. Hemos tenido el lujo, por eso estoy de rosado hoy, de contar con el apoyo de Luis Suárez, al cual le mandamos un gran abrazo. Para mí todavía no ha llegado el partido contra Tigres, así que ojalá que sea positivo para Luis. Pero bueno, vamos a hablar de Real Madrid, un equipo con el cual Luis no tiene nada que ver, porque ha jugado en el Atlético, ha jugado en el Barça, pero sí tiene que ver Luis y Leo, sobre todo, y Busquets y Alba con la Liga Española. Ganó Real Madrid, pero no fue exactamente una de esas victorias magistrales que se esperaban ante un equipo como Osasuna, limitado, que trabajó simplemente en plan defensivo, mostró muy poco en ataque, convirtió a Courtois en un espectador y a los centrales de Real Madrid, salvo en 2 o 3 acciones, en elementos más del comienzo de los ataques del equipo blanco de Xabi Alonso. Un debut en Liga para el entrenador de la provincia de Guipúzcoa en el cual se lo vio nervioso, y es bastante entendible que se lo viera nervioso porque la verdad es que le costó mucho el partido a Real Madrid. No que le costara desde el punto de vista de que el rival se le plantó y lo complicó a tal punto de desesperarlo, pero sí que le costó el partido, le costó encontrarle la vuelta, le costó abrir el marcador, le costó forzar a salir a Osasuna de esa zona de confort donde el equipo de Alessio Ligi se colocó, se ubicó con esa línea de 5, 3 mediocampistas, por momentos 4 más ante Budimir. Ninguna oportunidad clara para el equipo de Pamplona, y eso habla a las claras de que Madrid dominó el encuentro a partir de las cifras, a partir de la posesión y a partir de las oportunidades. Pero claramente no fue un partido de calidad, no eran oportunidades de calidad. El encuentro se abre a partir de un penal para algunos discutido, para mí penal, porque el mérito es de Mbappé en frenar en esa acción al borde del área, y con ese freno y ese cambio de ritmo, o sea, volver hacia atrás, genera el contacto por parte del defensor que era Juan Cruz. Y a partir de allí es indiscutible, porque lo toca, el defensor no toca la pelota, y eso no se puede argumentar de ninguna manera. Si de repente hubiese tocado la pierna hubiese tocado un poquito el balón, bueno, etcétera. Pero lo cierto es que ese fue, si se quiere, el argumento de Real Madrid. Ya había sacado a calentar tras una primera parte donde Hausen pasó mucho el balón, sí, se lo vio muy bien al chico holandés-español, nacido en Ámsterdam, pero criado en España, con lo cual adoptó la opción, al haber crecido aquí y sentirse español, de jugar por la selección española. Por ahora, de los fichajes, me parece que es el que más lució, porque es un futbolista con una enorme habilidad con la pelota, con una gran capacidad de pase, que parece ciertamente un mediocampista, un mediocentro, pero que también tiene muchas dotes para la marca, tiene un buen remate y lo utilizó en el primer tiempo. Pero claro, poca virtud del Madrid en esa primera mitad, con un Vinicius desconocido, ya hablaremos de Vinicius, con Álvaro Carreras, otro de los debutantes, que propuso algo más que desbordar y tirar centros o pelotazos, como del otro lado del campo Trent Alexander-Arnold trató de hacerlo. También hablaremos de cómo funcionaron los refuerzos. Pero en ese primer tiempo, poco juego asociado, sí se movía mucho Mbappé, posicionado en el centro, pero no necesariamente como número 9, aunque estrenaba la número 10, pero sí, la movilidad de Mbappé para tirarse al lugar donde venía la pelota, por momentos a la derecha, que es donde genera la acción del penal, por momentos a la izquierda, para tratar de buscar asociación con Vinicius, pero faltaba ese nexo. En el principio del partido parecía que iba a ser Arda Güler, preferido en la alineación titular, con 5 bajas para Xabi Alonso. Del otro lado del campo estaba Brahim Díaz,
Y dentro de ese diseño, con Tchouaméni como mediocentro, Valverde como interior derecho, que decíamos después termina el primer tiempo tirado sobre el lado de la izquierda, el Madrid intentó abrir el partido, pero buscaba recostar el encuentro sobre el lado izquierdo de su ataque, el lado derecho de la defensa del cuadro de Pamplona, y allí estaban Rosier y el camerunés, ahora se me fue el nombre, Boyomo, que bloqueaban al Madrid en esos intentos. Rosier, en su primer partido oficial, el ex jugador de Leganés, futbolista francés, que llegó libre, o sea, no estamos hablando de un fichaje en el cual Osasuna, que ninguno de los clubes de la liga ha gastado grandes cantidades de dinero, salvo el Real Madrid y el Atlético de Madrid. Rosier lo bloqueó a Vinicius, y Vinicius volvió a hacer esa versión un tanto desangelada que ha sido en la temporada pasada. Entonces, con Vinicius muy predecible, finalizando mal las jugadas, siempre pidiendo, siempre encarando con la pelota, pero no tomando buenas decisiones con el balón. Claro, el Madrid trató de buscar cómo generar juego, y había apostado en el comienzo por la asociación con Arda Güler, y después esa asociación se perdió. Idos al descanso, con Osasuna muy seguro en su libreto, descolgando muy poquitos ataques en la primera mitad. Claramente Lisi, que en su único antecedente aquí en el Santiago Bernabéu había perdido 6-0 dirigiendo al Levante, quería eso, probablemente, no comenzar el torneo con una goleada, pese a que estaba jugando contra Real Madrid, y eso está dentro de los papeles. Pero este Madrid, con 2 semanas de trabajo, no era un equipo fluido, no era un equipo que tenía cambios de orientación para sacar al rival de esa zona de confort, moverlo para los costados, porque para atrás y para adelante no se movía Osasuna. Pero el Madrid no intentó esto, y entonces el juego se hizo muy lento, muy pastoso, con muy poca audacia y con muy pocos quiebres. Así, quizá lo que se imponía era un cambio. Veíamos a Gonzalo García sentado, veíamos a Franco Mastantuono, que ha tenido muy poquitos entrenamientos con el Madrid, y apenas 2 minutos del segundo tiempo ya lo sacó a calentar Xabi Alonso. Pero llega la jugada del penal al 5º, 6º minuto de partido, la concreción de Mbappé, y ahí el Madrid se tranquilizó, porque Osasuna no fue a buscar el partido, adelantó un poquito más sus líneas, pero trató siempre de quedar bien parado en defensa, y el Madrid, no digo que se conformó con el 1-0, pero sí encaró el resto del partido con mayor tranquilidad, con menor obligación. Se vio un entrenador hablando mucho en la banda, dando muchas indicaciones, tratando de corregir cosas que no estaban funcionando, y allá cuando faltaban más o menos 15 minutos, tomó la decisión. La primera decisión de cambio que toma es la vuelta de Carvajal por Alexander-Arnold y el ingreso de Franco Mastantuono por Brahim Díaz. Pero la segunda decisión que toma en la siguiente ventana de cambios es sacar a Vinicius. Cuando estaba calentando Gonzalo García, y me pregunta, creo que Martín Einstein en la transmisión, a quién yo pensaba que iba a sacar. Y claro, uno va con el viejo libreto, el libreto de Ancelotti. Este era el primer partido de Liga sin Carlo Ancelotti, un hombre que le ha dado 3 Champions, nada menos, a Real Madrid, con lo cual significaba un punto de transición y de vacío. Por eso yo llamo a esta temporada de Real Madrid como de transición, como de encuentro hacia algo que veremos qué le acaba resultando. Pero cuando lo saca Vinicius, es todo un mensaje muy contundente. Ancelotti no lo hubiese sacado a Vinicius, pero si hubiésemos esperado cosas de Ancelotti, tendríamos que haber decidido, o el Real Madrid tendría que haber decidido, que iba a seguir Carlo Ancelotti. Pero no, ha cambiado de entrenador, lo cambió en el Mundial de Clubes, el Madrid llegó a las semifinales, fue claramente superado por Paris Saint-Germain, y por eso está Xabi Alonso, con una idea de fútbol distinta, con una audacia diferente, con un paso por Bayer Leverkusen que claramente lo marcó, y por eso ya, si había llamado la atención a Real Madrid como futbolista de la casa, que dejó de serlo en 2014, después de lo que había logrado en su breve carrera en el equipo B de la Real Sociedad, y ahora
en las últimas 2 temporadas con el primer título de Bundesliga para Bayer Leverkusen. Bueno, por eso está Xabi Alonso, por un fútbol dinámico, por una línea de 3 que es ofensiva, por esos 4 mediocampistas que tenía, con 2 carrileros que eran muy profundos, con un ataque que variaba, con posiciones que eran muy movibles y con un equipo que era francamente audaz. Entonces, quizás sin grandes figuras, obvio. Lo veremos en el tiempo, porque ahí está Wirtz, ahí está todo lo que ha vendido Bayer Leverkusen, con lo cual por ahí en cuanto a renombre no lo eran, pero sí en cuanto a la calidad. Y hay veces que hay que ser un poquito pacientes para saber cuándo los jugadores o cómo van a terminar desarrollando. Y eso es un poco lo que ha pasado en Bayer Leverkusen. Pero manejarlos cuando todavía no son figuras, es una tarea, llamémosle, no digo sencilla, pero muy distinta a la tarea que puede representar. Me voy a mover porque si no Santi se va a enojar porque no me da la luz. Es una tarea distinta manejar cracks. Y Xabi Alonso está manejando cracks ahora y tiene que ser cuidadoso. Tiene a Rodrigo sentado, no sabemos si Rodrigo está sentado porque serás vendido o quizás sea cedido a un año del Mundial, una situación que debe estar incomodando a Ancelotti. Tiene a Vinicius que no anda bien, que pide una renovación de contrato para ganar lo mismo que Kylian Mbappé. Pero hoy por hoy, más allá de que Vinicius tenga más Champions que Mbappé es campeón del mundo y Mbappé es un jugador que me parece que, si bien los dos tienen carencias desde el punto de vista de la colaboración y desde el punto de vista de lo táctico, me parece que Mbappé está, por el rendimiento que ha mostrado desde que ambos coexisten en Real Madrid, Mbappé está por encima de Vinicius. Y si Vinicius quiere pelear una mejora de salario con estas armas, creo que a lo que tiene que volver es a lo que estaba haciendo antes en el campo, aunque fuera sin Mbappé, adaptarse a estas circunstancias y tratar de volver a encontrarse con su mejor versión futbolística si quiere ser el mejor pagado o el segundo mejor pagado del plantel. En el caso de Rodrigo es una situación preocupante porque para muchos es un futbolista de mucha calidad y que el Real Madrid perdería una herramienta muy valiosa de cara al futuro. Pero tiene a Franco Mastantuono. Mastantuono cambió, si se quiere, un poco la cara al equipo en el segundo tiempo, aunque la cara la cambia el gol de Mbappé, muy bien ejecutado el penal. Pero sí, Mastantuono buscó proponer, intentó, obviamente se ve que viene fresco porque su último partido había sido frente al Inter en Seattle a finales de mes de junio en el Mundial de Clubes. Después ya no había vuelto a jugar con River Plate, estaba parado entrenando aparte aquí con Real Madrid. Recién el viernes, cuando es presentado, cuando cumple 18 años, como ustedes bien saben, ya se integró a la disciplina y al grupo de Xabi Alonso. Y Mastantuono intentó, perdió algunos balones, fue muy osado, quiso tirar un caño, no le salió, pero se movió, se atrevió, intentó, finalizó bien una jugada por la izquierda, por el lado de Vinicius. Y ahora habrá que ver, ya Valverde lo quiere porque la esposa de Valverde es de River. Y bueno, Mastantuono ha hecho cosas muy ilusionantes en River, esas cosas que lo han traído aquí a esta avenida, el Paseo de la Castellana. Entonces, Mastantuono, si recibe un espaldarazo, ya lo tiene el de Valverde, por lo que se ve, de parte de los pesos pesados del plantel, no extrañaría que en los próximos partidos ya esté pidiendo puesto de titular. Es una temporada larga, la pasada tuvo 68 partidos, esta no tendrá tantos, pero la ilusión del Madrid es que tenga muchos, que se peleen por los títulos, que se pueda competir y que se le pueda vencer al Barcelona, cosa que no sucedió en la temporada anterior, y digamos que eso es un poco con lo que se ha comenzado la campaña aquí, sabiendo que ha sido difícil por el Mundial de Clubes, que ha sido difícil por la escasez de pretemporada. Se notó eso en la ausencia de ritmo y de velocidad por parte del equipo el martes, aunque la temperatura no era agobiante, sí al equipo le falta fútbol y parecía atado también como el entrenador. Habrá que desatarlo, el Madrid tiene tiempo, quizás hasta que llegue el parón FIFA y después vuelva a la Champions, para hacer de esto una temporada no de transición, sino de ilusión. Síganos aquí en Red de Fútbol, suscríbanse, envíenos sus comentarios. A la gente algunas cosas le gustan, otras cosas no le gustan tanto. En fin, nosotros estamos aquí para leerlos y para tratar de hacer
una red de fútbol que sea cada vez mejor y que obviamente sea cada vez más amplia con el apoyo de ustedes. Gracias, me despido de aquí desde Madrid. Sigan con todos los contenidos. Esta noche juega Inter Miami, así que estarán desde el estadio Juan Ballesteros y Alejandro Figueredo. Hasta la próxima, cuando ya nos veamos en Fútbol Infinito junto a Jaime Macías. Gracias. Hola, soy Alejandro Figueredo, conductor de ¿Qué pasa Inter Miami? Si te gustan nuestros contenidos, suscríbete a Red de Fútbol y activa las notificaciones.